Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Como comunicador social, como periodista, impulsé a través del tiempo la institucionalidad. Por otro lado, también defendimos los valores de la democracia y de la libertad, pero por sobre todo, debo decir que un trabajo absolutamente honesto, siempre pensé que la inversión, el riesgo de la inversión, es el motor, el dínamo del desarrollo de un país. Y por eso he defendido esa libertad para invertir. En estos momentos estamos abocados a una situación peligrosa, por cierto, el retorno del socialismo del siglo XXI. Ya ha ocurrido en otros países. Esperamos que en el nuestro no. En el 2006 también advertimos que podía suceder y no se escuchó. Agradezco la presencia el día de hoy de Juan José Pons. Él fue presidente del Congreso, y también del comandante Alan Molestina, fue comandante general de la Marina. Vamos a analizar la situación política, la corrupción, el futuro del país. Muchas gracias por estar aquí en Fernando Aguayo, América. ¿Cuál es su opinión sobre este acercamiento, esta unión entre el Partido Social Cristiano y Creo? Muchas gracias por la entrevista, Fernando, y un saludo a toda la audiencia de Mega TV y de Gamma Visión. Este es el producto de una acción responsable frente al entorno que vive el Ecuador. La próxima elección, la de febrero del año 2021, no es una elección cualquiera. Usted lo ha dicho claramente en su introducción. No nos podemos dar el lujo de volver a los desafueros del socialismo del siglo XXI. Y no nos podemos dar el lujo de volver a los esquemas de izquierda que matan a la iniciativa privada y que matan a la generación de empleo. El Ecuador hoy es un Ecuador en una profunda crisis, en una crisis económica, en una crisis de salud pública con graves consecuencias sociales, pero además que la pandemia ha destapado una enorme crisis de corrupción, ha destapado la PUS que ha venido siendo reprimida en el Ecuador, represada en el Ecuador, durante los 10 años del correísmo y en gran parte también de la continuidad del correísmo durante el gobierno de Moreno. Esto amerita entonces decisiones de enorme trascendencia, como esta decisión cívica que ha tomado el Partido Social Cristiano y el movimiento Creo frente a las próximas elecciones. Se ha dicho que si retornan los socialistas del siglo XXI van a venir corregidos y aumentados. ¿Cuál es su comentario, comandante? Gracias por la entrevista, un saludo a todos los televidentes. Indudablemente que la situación que vivimos amerita para que se haga un profundo análisis, especialmente en las élites políticas, para asegurar que esta nefasta revolución, neosocialismo del siglo XXI que nos gobernó durante 10 años y en cierta forma la continuidad del presidente Moreno no varió mucho, pues la experiencia que tuvimos es tremendamente negativa. De ahí que nos debe preocupar y realmente los ciudadanos vemos que ya existe una madurez política para haber llegado a estos consensos y de esa forma asegurar de que no tengamos otra vez este modelo de político que lo tuvimos y pues que no tengamos que correr ese riesgo que tú has mencionado de que regresará con fuerza y peor. En mi opinión sería lo más nefasto que le podría ocurrir al Ecuador y me resulta difícil de entender después de esa experiencia tan amarga, tan negativa, que todavía le podamos dar probabilidades de que puedan llegar al poder, pero como se dice en política, todo es posible y no hay que dejar márgenes del mínimo riesgo, pues, y hay que usar todas las herramientas legales que existen, como este acuerdo que han llegado estas dos fuerzas políticas y de esa forma evitar la dispersión del voto, pues, y ir hacia una tendencia, pues, que nos asegure un gobierno que venga y realmente marque el cambio que merece el Ecuador. De las experiencias se debe aprender, más aún cuando se ha vivido en carne propia. Yo recuerdo, hice relación al inicio del programa. En el 2006 hacía reportajes, entrevistas en Miami y habían salido muchos venezolanos, estaban en Miami y decían: no permitan que llegue Rafael Correa al poder.
y presenté todos esos programas, esos reportajes. Bueno, recuerden ustedes que en 1999 llegó a la presidencia Hugo Chávez. Sigue el chavismo, el madurismo, expulsando de ese país a ciudadanos empobrecidos. Actualmente, en las esquinas de países de Latinoamérica, de Europa, hay gente pidiendo caridad. Creo que se debe considerar aquello a la hora de elegir. Fernando, es importante para la memoria histórica esos programas suyos. Es importante en su programa las declaraciones que hacía el ex canciller hoy difunto Edgar Terán. Edgar Terán pronosticaba, le daba a usted la razón en lo que se veía venir en relación a lo que ha sucedido en el Ecuador. Lo único que ha defendido a que el Ecuador no caiga en la tragedia que es Venezuela ha sido aquello que más combatió el que hoy es prófugo en Bruselas, la dolarización. Y también ha defendido que no caigamos en la tragedia de Venezuela, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Eso es fundamental. Esta dolarización que tanto quiso destruir Correa, que cambió el sistema de contabilidad del Banco Central, que le permitió sangrar al Banco Central, al Seguro Social, a todas las instituciones del Estado, es lo que ha logrado mantener la estabilidad económica y que ha permitido que la política del socialismo del siglo XXI no mate la esperanza de los ecuatorianos de volver a tener un empleo. Lo que sucede es que ha dejado profundamente debilitado al sistema. Ha dejado una economía sin divisas, sin recursos. Ha dejado una economía sin tener un margen de maniobra. Tenemos que recuperar ese margen de maniobra. Y eso solamente se logra a través de generar producción, generar empleo. Y ha dicho Rafael Correa, y es lo que quieren, destruir la dolarización si vuelven. Usted era comandante general de la Marina y se enfrentó a Rafael Correa. ¿Puede brevemente recordarnos ese episodio para ver de qué manera actuaba él, incluso con el alto mando militar? Sí, Fernando, hay en las Fuerzas Armadas, en sus relaciones con el gobierno, hay muchas cosas que no se pueden hacer públicas porque no podemos en una forma irresponsable pues, sacar a la luz todas esas crisis internas que también se dan. Y yo recuerdo cuando fue nombrado el licenciado Ponce, ministro de Defensa, en la reunión ampliada de señores generales y almirantes, se le dijo que él había sido uno de los más duros críticos contra las Fuerzas Armadas. Usaba los editoriales para hablar mal de las Fuerzas Armadas. Y se le dijo, no entendemos cómo usted ahora está prácticamente al mando nuestro, ¿no? Porque es el ente político, el nexo con el presidente de la República. Pero no escuchó, porque igualmente fue ministro. Bueno, pero sí, yo recuerdo lo que él dijo. Sí, efectivamente dijo, he sido un duro crítico de ustedes, pero ahora que estoy en este cargo, cuando yo salga de aquí voy a constatar si todo lo que yo critiqué realmente estaba en lo correcto o si voy a salir con las palas puestas. Yo estoy seguro que el licenciado Ponce, y si nos está escuchando, salió con las palas puestas y que lo confirme. Sí, fue dura los asuntos, las discrepancias que se tuvo con el expresidente Correa, como en el caso de la Marina que fue puesta a liderar, a administrar Petroecuador. De acuerdo a la Constitución. Usted estuvo en desacuerdo. Estuve en desacuerdo, de acuerdo a la Constitución, las Fuerzas Armadas, ahí ellos, porque en esa Constitución establecieron a las Fuerzas Armadas, pues, encerrarlas con el cuento de que tenían que dedicarse exclusivamente a la misión que le corresponden. Pero no era ese realmente el fin, lo que querían era debilitarnos para poder captar todos los poderes del Estado y someter a las Fuerzas Armadas. Y como bien lo anota Juan José, eso es algo que hay que reconocer, así haya muchos críticos contra las Fuerzas Armadas, pero fue una institución a la que no pudo someter el expresidente Correa, pues, y todo su grupo afín a él. Basta con aclarar lo que sí sucede en Venezuela, en donde definitivamente aniquilaron a las Fuerzas Armadas, incluso pusieron un grupo de militantes, milicianos, que son ciudadanos de la calle, que probablemente no sabían cómo portar un arma en sus brazos, pero son millones.
Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente en el espacio Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Avanzamos en este análisis sobre la situación política electoral y por sobre todo el peligro de que retorne el socialismo del siglo XXI. Hay problemas de carácter judicial que deberían impedir esa participación de Rafael Correa. Lo que está haciendo el correísmo y Rafael Correa como tal es un show mediático. Él está haciendo una campaña mediática para victimizarse, como que no lo dejan ser candidato. Este hombre, este Correa, lo que está haciendo es engañando, jugando al circo, llamar la atención, mantener viva la marca del correísmo, que es una marca fatal para el Ecuador. Y eso es lo que tenemos que tenerlo claro. Las Fuerzas Armadas son fundamentales, su actitud debe ser de respaldo permanente a la democracia. Pero con lo ocurrido durante los 10 años, ¿cuál sería la actitud de las Fuerzas Armadas si llegara ese socialismo nuevamente al poder? Fernando, siempre he sido partidario que vivimos en un país democrático y quienes tienen que elegir al presidente es el pueblo, no las Fuerzas Armadas, y quien tiene que también en todo caso cesarlo con las herramientas que existen en la Constitución es el pueblo. Este artículo 178 de la Constitución, que cambiaron lo que había sido en las anteriores constituciones de que las Fuerzas Armadas garantizaban el orden constituido, lo cambiaron porque garantizar los derechos de los ciudadanos, las garantías, cómo se lo interpreta, y es bien complicado porque se podría decir cualquier momento que un presidente está violando un derecho, las garantías, entonces tendrían que cumplir con lo que está escrito en la Constitución, pero eso, como lo dije, es sumamente complicado interpretarlo, y por eso me mantengo en que es el pueblo el que debe de, así como lo eligió, tiene que salir a las calles, y de seguro las Fuerzas Armadas apoyarán a ese pueblo, pues cuando las cosas están muy claras y realmente existen los suficientes causales para no aceptar a determinado político que llegue a la presidencia de la República. El doctor Raúl Clemente Huerta, un verdadero personaje de la política, muy respetado. Cuando yo lo entrevistaba a fines de año para hacer una valoración de la acción del Congreso, yo decía, este es el peor Congreso de la historia. Decía, no, esperemos el próximo año.
que allí estará el peor. Lamentablemente, al momento hay que decir, tienen apenas el 3% de aceptación. Usted fue presidente del Congreso Nacional. Yo hablé de la institucionalidad. ¿Cómo lograr institucionalidad con tan bajos niveles de aprobación en el Ejecutivo y ahora en el Legislativo? Lo más grave, Fernando, no son los niveles de aprobación. Lo más grave es que hay por lo menos 60 asambleístas sindicados por algún tipo de violación a la ley, que van desde lo penal... Que fueron llamados por la Fiscalía. Que fueron llamados por la Fiscalía, que están siendo investigados por sí mismos y que verdaderamente hay toda una campaña de encubrimiento a cuántos más pueden estar involucrados. Esto es algo que nunca ha sucedido en el Ecuador. Nunca, nunca. Lo que está sucediendo hoy en la Asamblea nunca ha sucedido en el Ecuador. Y esto es lo grave, pero esto es una responsabilidad del ciudadano, porque esos asambleístas están ahí elegidos por el votante. Entonces el votante ecuatoriano tiene que tener mayor, cuidado en evaluar por quién va a votar. Tiene que votar por candidatos, por asambleístas que verdaderamente estén capacitados para ir a la Asamblea a legislar y a fiscalizar. Tienen que votar por gente preparada, honorable, hombres y mujeres. Tienen que ver aquellas listas que no están conformadas por personas que son célebres por distintas razones, pero que no tienen el fundamento para llegar allá. Esto es lo fundamental. Mientras esa conciencia no haya en el ciudadano o se vaya perdiendo, iremos perdiendo la calidad de las personas que son elegidas por esos ciudadanos. En octubre tuvieron una decisión las Fuerzas Armadas de, a través de su acción absolutamente profesional, impedir un derramamiento de sangre. Lo que se llegó a vivir en el país, especialmente en ciudades como Quito, fue tremendamente nefasto. El incendio de la Contraloría, ahora nadie quiere pagar por esas culpas. Sin embargo, atacaron a las Fuerzas Armadas y dijeron que habían prácticamente vulnerado los derechos humanos, incluso la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nosotros en su momento defendimos la actitud de las Fuerzas Armadas y de la policía. A futuro, con toda esta descomposición social, ¿qué peligros existe de que al restarle esa autoridad a las Fuerzas Armadas no se pueda lograr la seguridad pública en el país? Fernando, siempre será una situación muy complicada para las Fuerzas Armadas enfrentar una situación como la que se dio en octubre. ¿Cómo podemos diferenciar si se trata de un derecho a la protesta, de una manifestación y no de un intento, pues, de una insurrección que para mí tenía como objetivo era, pues, defenestrar al gobierno del presidente Lenín Moreno? Bajo esa perspectiva. Y lograr la impunidad para todos aquellos acusados por corrupción. Y créeme que los que más querían era que ocurra eso, que las Fuerzas Armadas pues actúen en una forma más ofensivas y se den muertos, heridos de parte de los ciudadanos, y eso pues enerve más pues a la población. Por eso las Fuerzas Armadas fueron muy cautas. Yo diría que inclusive su autoridad se vio un poco disminuida, porque hay que ser objetivos. No pudieron realmente cumplir con esa tarea que tenían de la seguridad de la capital de Quito, pero lo hicieron en sacrificio de que se mantenga la democracia, pues, y que no hayan más argumentos para lograr el verdadero objetivo que se perseguía, que era pues tirar abajo el gobierno de Lenín Moreno, pues, y lograr formar un caos, y todos estos procesos que se estaban llevando a cabo pues entren en una zona gris. Tenemos que hacer una pausa. Retornamos para el bloque final de Fernando Aguayón. Inicio de espacio publicitario. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento.
Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Hay gran expectativa sobre lo que va a pasar en febrero próximo en la elección del nuevo gobierno y, por supuesto, de los legisladores. Pero hay un tema de carácter económico por la pandemia y antes de la pandemia. Es verdad que en el sector productivo, especialmente de estos productos de exportación, no ha habido, digamos, una quiebra. Por el contrario, en el ámbito del banano vemos que hacia el mercado ruso han crecido las exportaciones. Yo quiero destacar el rol que tuvo las Fuerzas Armadas y la Policía en proteger el aparato productivo y que se pueda seguir exportando y trabajando al máximo del potencial. Eso permitió al sector bananero, al sector camaronero, al sector pesquero, a los sectores de exportación, mantener el ritmo, no despedir una sola persona, no generar un solo desempleo, de tener todo un trabajo de bioseguridad hacia los empleados y mantener el tan preciado dólar que requiere el Ecuador. Pero tenemos que tener algo claro, Fernando y ecuatorianos. Queremos tener empleo. Para tener empleo tenemos que generar un aparato productivo. No puede haber empleo si se elige a gente de izquierda o a populistas que destruyen la generación de empleo, que asustan a la inversión. Queremos tener dólares, pues hay que generar más exportaciones para que haya dólares, porque lo que la gente sí quiere es la dolarización. Pero para que haya dolarización tiene que haber dólares, y no puede haber dólares si no hay inversión, si no hay exportación. Esto tiene que tenerlo claro el votante, y tiene que decidir por aquellos que promueven la inversión, la exportación, que es la generación de empleo. Y el empleo es la solución digna a los problemas sociales que tiene el Ecuador. Esta dispersión, cantidad de candidatos, casi una veintena de candidatos, no están precisamente generando ese ambiente de seguridad para el futuro. ¿Cuál es el llamado que haría alguien que estuvo al frente de las Fuerzas Armadas, pero que ahora está pues en relación con la sociedad civil, ha sido un verdadero activista en contra de la corrupción y también en procura de mejores días para el Ecuador? Sí, Fernando, indudablemente que llama la atención la cantidad que tenemos de candidatos a la presidencia de la República y que sin desmerecer a cada uno, pero su probabilidad que tienen pues, de entrar a la segunda vuelta es mínima. Lo que a mí me da un mensaje de que más van a ser candidatos pues, por buscar algo de plataforma política. Claro que de acuerdo a la Constitución tienen ese derecho, pero para mí no se está actuando con esa verdadera vocación, con ese interés que debe haber hacia el país y evitar de esa forma, siendo candidatos, dispersar el voto, pues, y que yo lo veo solamente más con un interés personal, a pesar de que tienen ese derecho. Por eso es que veo con buenos ojos de que estas dos fuerzas políticas hayan llegado a un acuerdo y otros probables también candidatos que se excusaron de participar y que tenían buenas probabilidades en aras de lo que debe
tener todo ciudadano en mente que es el bien común, el bien general, el bien del Ecuador. ¿Es probable una salida a la crisis ecuatoriana en lo económico? ¿Es un país que puede tener un futuro de producción mayor que la que tenemos? Por supuesto, si elegimos bien, nuestro potencial es ilimitado, pero tenemos que elegir bien. Los ciudadanos ecuatorianos, ciudadanos y ciudadanas, tenemos que elegir bien. Tenemos que elegir la ruta del progreso, la ruta de la producción, la ruta de un país que libere las amarras de la iniciativa privada ecuatoriana, de los emprendedores, generar el empleo, generar las divisas y saldremos adelante. Pero esa decisión está en nosotros, en saber elegir bien, en no volver a un pasado correísta, a un socialismo del siglo XXI, en no caer en cantos de sirenas de una izquierda que ofrece el oro y el moro. Pero como decía el ingeniero José Ingeniero, el gran uruguayo, para todo hecho social se requiere un fundamento económico, que en síntesis quiere decir, si no hay billete, ¿con qué pagan las promesas? Y el billete lo genera el trabajo, el empleo. Ollanta Humala, un ex militar, llegó a la presidencia de la República. Era chavista en la primera elección, perdió, llegó a la presidencia de la República. Probablemente quiso hacer lo que él pensaba en base a su ideología, pero las líneas maestras establecidas en el Perú lo que hacían es marcar el camino, no importa si son chavistas, antichavistas, de izquierda o de derecha. ¿Es lo que debemos lograr en el Ecuador? ¿Políticas de Estado para el desarrollo? Definitivamente, Ollanta Humala es un ejemplo, ¿no?, de que lo que se pensaba por sus tendencias que iba a ocurrir cuando llegue el presidente. Fue un presidente que hablaba poco, pero que dejó una economía muy saludable para el Perú, porque respetó esos lineamientos, esas políticas económicas. Ahora, por eso es muy importante estas elecciones, en que venga un presidente con un equipo de gobierno, que ese modelo económico que en realidad está en la Constitución, sino que nosotros luego con las leyes y reglamentos es que lo hemos llevado a establecer una incertidumbre jurídica para que pueda haber la inversión. Eso es lo que tiene que haber, esas políticas que atraigan la inversión, como lo existe en la China, un país comunista, y sin embargo allá están todas las empresas, todo lo que consumimos es made in China. Entonces, eso es lo que debe ocurrir en el Ecuador y lo que debemos de apoyar todos los ecuatorianos. Tenemos que hacer conciencia desde la escuela, el colegio, para luego aceptar esos lineamientos, pues impulsarlos, y de no ser así también de llegar a la protesta a exigir. Ustedes han escuchado los criterios de dos invitados importantes en nuestro programa. El futuro está en las manos de quien elige en definitiva, porque eso es la democracia. Y nosotros pensamos que hay alternativas, que se puede siempre transferir, copiar lo que otros hacen para el bien de nuestro país. Quiero agradecer al almirante Alan Molestina, que ha estado con nosotros hoy, lo propio al expresidente del Congreso, Juan José Pons. Amigos, nos veremos la próxima semana. Tienen una cita en el Ecuador a través de Gamavisión y en Mega TV en la Florida.